pongamos al 100% que el país necesita ciencia y tecnología. Creo que las cifras son contundentes. La razón por la que estoy acá es porque he venido a ayudar. Quiero colaborar. Ya me estoy dando dos aspectos muy concretos el día de hoy, pero también decirles de que a través de la Agencia para la Ayuda Internacional, la APSI, a través del PINCIT, nosotros podemos también ser los articuladores y el apoyo que tengan. Así que yo les ofrezco que la PCM va a estar a su disposición, porque creemos en lo que ustedes hacen, en lo que ustedes trabajan. Tenemos, si bien cierto, no tenemos todas las herramientas ahora, pero las que tenemos, las tenemos que usar bien. Estamos también trabajando desde el día de ayer el tema del PINCIT. Hay algunos problemitas que hemos visto allí en cuanto a informes sobre las capacitaciones que se han dado, el tema de los proyectos que se han llevado adelante también. Ahí creo que tenemos que hacer una estrecha relación con ustedes. Tenemos que tener un soporte en ustedes para hacer todos estos proyectos que realmente sirvan al Estado, que no solamente sean algo de mero trámite y buscar empresas que nacen hoy día y se desaparecen, sino que haya una línea muy clara de cómo podemos sembrar una columna muy fuerte en lo que es ciencia y tecnología para todas las actividades del Estado. A través también de gobierno electrónico podemos colaborar con ustedes. Pensamos hacer un data center a nivel nacional. Vamos a invertir en esto de gobierno electrónico, creemos que sería muy útil para el Estado, y ahí tiene que aplicar también mucha ciencia, mucha tecnología. Y vamos a tratar de que en plazo, antes que termine el gobierno del presidente Ollanta, tener todo desarrollado el tema del gobierno electrónico a nivel del Estado. Por la transparencia, por la honradez, la honestidad, la difusión de informaciones, la rapidez de todas las cosas. Entonces, cuente con nosotros estamos listos para ayudarlos. Vamos a empezar con estas dos primeras tareas que me han dado, con mucho gusto. Creo que no solamente ustedes merecen que se les dé el terreno, sino también de repente desarrollar acá un local que sea propio, una construcción adecuada, porque realmente los peruanos poco nos hemos preocupado de la ciencia y tecnología. Ponemos el gusto suyo. No, solamente necesito que pongan una foto de mi asesor. Vamos a dar una vuelta por los campos. Claro, pero quería advertirle de que esta es la primera vez que un primer ministro visita en sus 42 años de gestión, que es una noticia alentadora y nos llena de... Una fecha histórica.